Ahora sí, Diego, ahora debería usted estar grabando. Sí, profe, ahora sí. Sí, perfecto. Yo haré lo propio, aunque ya se ha vuelto una formalidad. Simplemente todo indica que es mi equipo el que destruye los archivos. Qué cosa tan linda. ¿M? Entonces, bueno, bien, sobre esa base, buenos días, les doy la bienvenida formalmente a la última clase teórica del semestre. Como ustedes bien saben, la próxima semana es semana de evaluación. El día martes vamos a conectarnos acá para responder a las últimas inquietudes del trabajo del día jueves. Y el día jueves, como lo hemos estado haciendo durante todo el semestre, pero para quienes me conocen desde el año pasado, es decir, desde el año pasado, el día jueves se les libera para dedicarse plenamente a la elaboración del ensayo, ¿no? Entonces, sobre esa base, con base a esa planificación, hoy día abordamos la última clase teórica que corresponde a la última sesión, probablemente tal, de la unidad número 3 de aprendizaje, titulada La Constitución de 1980, ¿no? Entonces, bien, sobre esa base, considerando todo lo mencionado, si ustedes recuerdan, nosotros el día martes habíamos abordado un marco teórico en torno a la materia, ya que justamente en esta semana, y lo habíamos mencionado, íbamos a tratar tres hitos, sí, tres hitos históricos fundamentales de los últimos 30 años del desarrollo político y administrativo de Chile, ¿no? Entonces, esos tres hitos eran, por una parte, el proceso de redemocratización, ¿no? Es decir, ese proceso de transición política de un régimen a otro, ¿no? Es decir, del autoritarismo probablemente tal a un régimen democrático de nuevo cuña. Un segundo hito ligado al proceso de globalización y cómo Chile se inserta en él, ¿sí? Que también, nuevamente, un tremendo hito de los últimos 30 años. Y finalmente, ¿no? Un hito no menor, doméstico, ¿no? Pero muy vinculado precisamente al proceso de globalización y que les compete mucho a ustedes, que tiene que ver con el llamado proceso de modernización del Estado, ¿sí? De tal manera de que, bueno, considerando los tiempos, hoy día, sí, hoy día, en estos dos bloques de clase, vamos a abordar precisamente esos tres grandes hitos en el caso de Chile, ¿sí? En el caso de Chile. Entonces, para poder dar comienzo a ello, ¿sí? Debo compartirles un texto temprano de los años 90, pero que ha sido reimpreso y posteriormente reeditado en más de una oportunidad, el modelo chileno, que es un clásico, ¿no? El modelo chileno compilado justamente por dos autores, ¿no? Paul Drake por un lado e Iván Jásic. Fue toda una obra en los años 90 a propósito del título, el título sugerente, ¿no? El modelo chileno. De hecho, el subtítulo sigue siendo sugerente, ¿no? Democracia y desarrollo en los 90. Entonces, dando cuenta del índice capitular de esta compilación, en el cual destacan una gran cantidad de autores que abordan, ¿no? Que abordan esto que en los años 90, porque debo decir que fue en los años 90, fue definido como el modelo chileno, ¿sí? Fue definido como el modelo chileno, ¿no? Entonces, dentro de este importante conjunto de capítulos, hay un texto que es el antecedente del tercer texto que ustedes tienen que leer dentro de la plataforma, ¿no? Me refiero justamente a Alfredo Reren, ¿no? Politólogo chileno, con un capítulo titulado Clientelismo político, corrupción y ética en la nueva democracia chilena. Como ustedes recordarán, el texto que ustedes tienen que leer se llama Clientelismo político, corrupción y reforma del Estado en Chile. Entonces, pero claro, este es el primer antecedente, ¿no? Si después, en el año 2000, Reren haría una suerte de reedición justamente de ese texto, pero centrándose en los procesos de reforma y modernización del Estado en Chile, ¿no? Entonces, el modelo chileno, ¿no? Es decir, los últimos 30 años tienen que ver con eso, ¿no? Con esa idea del modelo chileno, de Chile como modelo, y ustedes dirán, ¿modelo para qué? Bueno, en los años 90 fue entendido como modelo económico e incluso político, pero sobre todo económico, para América Latina.
¿sí? Y hubo toda una geopolítica mundial que defendió eso para América Latina desde Estados Unidos, ¿no? Con todo lo que implicaba Estados Unidos desde 1990, 1991 en adelante, ¿no? Es decir, cómo justamente se le pone fin a la Guerra Fría y con eso se genera lo que algunos autores norteamericanos como Samuel Huntington definieron como la Pax Americana, ¿no? Es decir, ese orden internacional centrado en la figura de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese contexto, nosotros fuimos el modelo, pero debo decir que presenta muchas semejanzas ese modelo con lo observado en el siglo XIX en Chile y en América Latina con respecto al modelo político, ¿no? Toda esta idea de los ingleses de Latinoamérica lo patentaron los británicos en el siglo XIX para ocupar a Chile como modelo a seguir, ¿no? ¿Modelo de qué? Modelo de estabilidad política, ¿no? Bueno, bien, para el caso de los años 90, fue el modelo económico para América Latina a seguir. Entonces, en ese contexto se entiende este título, que obviamente tiene cierto grado de sarcasmo, ¿no? Y de ironía en torno a lo que tenía que ver con esta idea del modelo, ¿no? Y claro, cada uno de los autores participantes de este compilado problematizan la idea y obviamente lo problematizan desde un enfoque crítico, ¿no? Entonces, bueno, de ese modelo les quiero hablar hoy día. De ese modelo quiero tratar justamente la clase justamente del primer y el segundo bloque. Compartiéndoles pantalla, ¿sí? Compartiéndoles pantalla y ya va a descargar un poquitito. Me imagino que ya lo ven. Miren, gracias, Thais. Miren, fíjense un detalle. El primer hito, ¿no? El proceso de transición política a la democracia, ¿no? El proceso de redemocratización periodizado formalmente, ojo, formalmente, entre 1988 y 1990, ¿no? Ustedes saben de que yo justamente tengo una opinión diferente. Yo entiendo que justamente el proceso de redemocratización realmente comenzó en 1998, ¿no? Con la detención de Pinochet en Londres justamente y el fin con ello de la diarquía. ¿M? Pero bueno, estamos siguiendo cronologías formales, cronologías oficiales, 1988, 1990, ¿no? Bueno, considerando esa periodización formal, oficial, consensuada dentro de la literatura, dentro del cuerpo teórico que existe sobre la materia, yo justamente tengo que aportarles una serie de análisis de lo que implica este hito que está periodizado justamente de manera oficial entre 1988 y 1990, ¿no? Entonces, ¿por qué 1988, no? ¿Y por qué justamente llega hasta el año 1990? Está situado en dos contextos. ¿Por qué tanto ruido? Estamos en clase. Estamos justamente situados en todo un contexto, ¿sí? En todo un contexto eleccionario que contempla dos momentos dentro de uno, ¿no? El plebiscito, ¿no? El famoso plebiscito de 1988, en el cual justamente se elegía si Augusto Pinochet se mantenía por una nueva jornada de gobierno, probablemente tal, o número dos, no, que era la segunda opción, en la cual justamente la ciudadanía le decía no, o sea, no continúa otro periodo, y con esto se da inicio justamente a un proceso de redemocratización, ¿no? Es decir, tanto el sí como el no eran las dos grandes alternativas del plebiscito, y claro, justamente como buen plebiscito, la dicotomía sí-no estaba precisamente ligada a si queremos esto o no, no lo queremos. ¿Sí? Entonces, ese es justamente un primer momento del proceso de redemocratización. Y el segundo momento corresponde al año siguiente, ¿no? 1989, cuando se da una verdadera mega elección a propósito de noviembre, en el cual se combina la elección presidencial para la República de Chile, más la elección justamente parlamentaria, que en ese caso estaba ligada justamente a las dos cámaras, ¿no? Era una mega elección
precisamente vinculada a elegir la Cámara Política, ¿no? La Cámara de Diputados, más la Cámara Conservadora o la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, eso significaba justamente 1989 para la historia del país. Entonces, bueno, eso es justamente los dos momentos grandes, ¿no? Los dos momentos grandes del proceso de redemocratización, ¿no? Ya después, entre el 90 y específicamente el año 92, se dará la última etapa formal que tiene que ver estrictamente con la redemocratización de los municipios, ¿no? Es decir, que justamente las autoridades edilicias pudiesen ser elegidas por la ciudadanía. Entonces, son esos momentos, ¿sí? Que van desde el año 1988, 1990, o si ustedes quieren, desde 1988 a 1992, en que se genera esta transición política del autoritarismo a la democracia, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que está en juego, ¿m? Eso es lo que se encuentra situado precisamente en esta situación que comienza en 1988, ¿m? Y que terminaría formalmente en 1992 con la redemocratización de los municipios, ¿no? Al parecer tengo dos preguntas. Voy a volver. A ver, tengo por una parte, a ver, yo no sé quién fue primero, porque por una parte me encuentro con un comentario de Thaís aquí en el chat y tengo una mano aquí alzada de parte de Diego, ¿no? Aclárenme, ¿quién fue primero? Ah, ok, perfecto, fue Thaís primero, ¿no? Entonces, a ver, leamos. A ver, profesor, disculpe, es justo en el momento del plebiscito que se evidencia el clivaje que conocemos o es de antes del momento del golpe. ¿Cuál clivaje? ¿El tecnocrático, dice usted, Thaís? Sí. No, a ver, nosotros habíamos mencionado, en el caso de la segunda unidad de aprendizaje, que ese clivaje se evidencia en los años 60, ¿no? Es decir, antes del golpe. Y efectivamente, con la emergencia del Partido Demócrata Cristiano, Thais, primero, ¿no? Segundo, con lo que implica que buena parte de los cargos públicos comienzan a ser operados por profesionales de alta calificación, ¿ya? Nuevamente bajo el gobierno de Frei Montalva. Y después de ello, todo lo que vimos en torno a la pirotecnia teórica que se evidenció durante la Unidad Popular, todo eso nos evidencia de la presencia de profesionales altamente calificados que se empiezan a apoderar de la escena. ¿Sí? Bajo el régimen autoritario no fue muy diferente, porque como usted recordará, Thais, vimos de que bajo el autoritarismo existió, bueno, un equipo económico conformado por profesionales altamente calificados cumplieron un papel sumamente importante, entre otras cosas, en la instalación del modelo económico. Pero también vimos que algunos de ellos cumplieron un papel clave en el diseño jurídico de la Constitución de 1980, ¿no? Entonces, cuando yo incluso les hablaba justamente del periodo del boom y este humor propuesto por Coco Legrand con la figura del Cuesco Cabrera, evidenciaba algo que venía de los años 60, ¿no? Es decir, este clivaje, si ustedes quieren, profesional, tecnocrático, ¿no? De sujetos de alta calificación que comienzan a apropiarse de la escena de poder, comienzan a mostrar su rostro justamente dentro de los medios de comunicación. Y claro, ¿no? Para cerrar un poco con esto, la instalación de un tipo de discurso que ganaría estatus en los medios de comunicación, ¿no? Y ese discurso era el discurso experto, ¿no? Algo que, como vamos a ver ahora, no cambió mucho en los 90. Sí, en los 90, muy por el contrario, en vez de que se le pusiera fin, ese discurso se consolida. ¿M? Pero claro, volviendo a su pregunta, Thais, esto comienza en los años 60, ¿no? Es previo al golpe, Thais. Por nada. Ahora sí, Diego. Eh, Profe, yo le quería preguntar que a propósito de la redemocratización de los municipios en el año 92,
previo a eso, durante el régimen militar, ¿qué pasaba con las autoridades, o sea, ministeriales, no, municipales, disculpe? Municipales. Sí, Bueno, le agradezco la pregunta, Diego, ¿no? Es decir, entre el año 73, ¿sí? Y 1980, ¿sí? Probablemente tal, las autoridades edilicias eran designadas. Sí, eran designadas, ¿no? Y eran designadas centralizadamente por el presidente de la Junta, ¿no? Es decir, por Augusto Pinochet, de tal manera que no existía ninguna posibilidad de elegir las autoridades edilicias, ¿no? Había otro detalle que tenía que ver con que, sobre todo lo que nosotros vimos durante el periodo de reforma del Estado, que precisamente si las autoridades edilicias, específicamente la figura de los alcaldes, eran designadas, los alcaldes definían justamente la planta de profesores, por ejemplo, en los planteles de tipo municipal, cuando la educación fiscal se municipaliza, con todo lo que eso significaba. Pero no fue lo único que ocurrió precisamente durante el autoritarismo, ¿no? En los años 80, y precisamente por una tesis pinochetista, ¿no? Que planteaba justamente el problema de las fronteras interiores, ¿no? Es decir, eso lo planteó Augusto Pinochet, de hecho lo escribió, ¿sí? Sobre el problema de las fronteras interiores, que tenía que ver en el fondo con una serie de espacios dentro del territorio nacional que, por una parte, tenían frontera con otros países, pero que por otra parte presentaban vacíos, sí, presentaban vacíos sobre todo de autoridad política y que correspondían específicamente a históricas periferias municipales que coincidían precisamente con ser espacios de matriz indígena, hay que decir, Diego. ¿Sí? Espacios de matriz indígena, ¿no? Entonces, eso era evidente en Araucanía, pero era más evidente aún en el extremo norte de Chile, ¿no? Específicamente en municipalidades que estaban situadas dentro de territorios indígenas de corte aymara, quechua o atacameño, ¿sí? Entonces, dentro de ese contexto, Diego, se generó, ¿sí? Se generó toda una idea de generar nuevos municipios. ¿Sí? Generar nuevos municipios, ¿no? Con el diagnóstico de las fronteras interiores, se planteó la necesidad de municipalizar los espacios indígenas, ¿no? Entonces, todas estas periferias municipales que estaban evidenciadas en Araucanía y en el extremo norte del país, se municipalizaron. Entonces, con eso, en los años 80, de norte a sur, se fueron creando municipios indígenas. Pero con un detalle, Diego, al igual con como ocurría con los municipios no indígenas, las municipalidades indígenas emergentes tenían autoridades también designadas. Sí, también tenían autoridades designadas, ¿no? Entonces, cuando se da el proceso de redemocratización, Diego, en el año 92, los municipios indígenas también lo viven. También lo viven, ¿no? Se vive un proceso de redemocratización de las autoridades edilicias. Entonces, es en ese momento que comienza todo este proceso de que las autoridades edilicias en los municipios indígenas pudiesen ser, no era mecánico, pero pudiesen ser de origen indígena, ¿no? Es decir, si estamos justamente en una municipalidad dentro de lo que corresponde a el espacio aymara, atacameño, mapuche, bueno, bien, que ya no digamos los municipios, ¿no? Sino que derechamente las autoridades edilicias pudiesen ser, insisto, no mecánicamente, pero pudiesen ser de origen indígena. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso se dio entre los años 80 con la municipalización del espacio indígena y posteriormente con la redemocratización del año 92, en el cual ya la ciudadanía podía justamente elegir a las autoridades edilicias, Diego. No sé si le respondo a la inquietud. sí, profe, gracias. Perfecto. Volvamos entonces, ¿no? A ver. Entonces, bueno. Bueno. Entonces,
¿Qué estaba en juego entre 1988 y 1989, ¿no? Esto es muy importante para entender los últimos 30 años, ¿no? Entre 1988 y 1989, por una parte, estaba en juego la redemocratización, ¿sí? Por una parte. Y número dos, estaba en juego el cómo, en caso que hubiese transición, ¿sí? Estaba en juego cómo se iba a dar la competencia política por los cargos públicos en Chile, ¿sí? Eso era lo que estaba en juego, nada más y nada menos, entre 1988 y 1989, ¿no? Entonces, en este contexto, la oposición al régimen, si bien era bastante grande, sin embargo no estaba plenamente unida. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la formación de la Alianza Democrática y la formación del MDP, vimos precisamente cómo la oposición al régimen de Pinochet estaba dividida, ¿no? Incluso en estrategia. Y claro, precisamente esa división se mantuvo hasta el año 1988, en el cual la democracia cristiana logró establecer nexos con buena parte del Partido Socialista para formar un frente común para oponerse en el plebiscito al régimen, ¿no? Es decir, mientras que el Partido Comunista siguió manteniendo en muchos aspectos todo lo que tenía que ver con la estrategia de la guerra popular y prolongada y cristalizada justamente con la figura de el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿no? Entonces, en ese contexto, sí, en ese contexto, cuando se da el año 1988, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista van juntos con el eslogan justamente y con la campaña electoral del no, ¿sí? Para justamente defender vía plebiscitaria la opción del no para justamente que se le pusiera fin al régimen de Pinochet. El Partido Comunista manifestó explícitamente sus reparos, ya que debido a la propia experiencia de 1980, no había ninguna evidencia para creerle al régimen, para creer que efectivamente si perdía Pinochet en el plebiscito, se iba a ir, ¿sí? Se iba a ir, ¿no? Entonces ellos mantuvieron su estrategia precisamente de guerra popular y prolongada para sacar precisamente a Pinochet y al régimen del país. ¿Mm? Entonces, cuando llega precisamente el momento del plebiscito y se genera el famoso plebiscito entre el sí y el no, se da una situación. Y la situación es la siguiente, ¿no? Gana con ventaja la opción del no, ¿sí? Gana con un 51%, la clásica mayoría simple, ¿no? De manera evidenciada, ¿no? Si es que no me equivoco, Pinochet obtuvo un 47% de los votos, ¿no? Y siempre con la discusión en torno a hasta qué punto ese 47% era real o no, hasta el día de hoy existe el debate, debo decirlo, ¿no? Pero independientemente de ello, justamente se genera justamente una situación en la cual la opción no gana por mayoría simple en el plebiscito, y la situación es que en un momento determinado se tuvo el mismo temor que tenía el Partido Comunista, ¿no? Es decir, que Pinochet no respetara justamente el resultado del plebiscito, ¿no? Sin embargo, todo indica que hubo una importante presión internacional para que Pinochet aceptara el triunfo del no, que aceptara los resultados del plebiscito y sobre esa base, sí, sobre esa base, Pinochet, después de varias horas en que se estuvo esperando que hiciera una declaración, hace una declaración ya en la noche, reconociendo el triunfo del no y dejando en claro que abandonaría el poder. ¿Sí? Entonces, cuando eso ocurre en 1988, se genera todo un proceso de cambio mayúsculo en el país, ya que, claro, por una parte, se dio el escenario que el Partido Comunista no esperaba, por una parte, pero por otro lado, ¿sí? Los herederos del régimen, ligados justamente a una serie de grupos políticos que se estaban articulando en calidad de partidos y que algunos ya consolidándose de manera temprana, como era el caso de la Unión Demócrata Independiente, ¿no? La UDI, y posteriormente la figura de Renovación Nacional, ¿no? Que se conformó por varias agrupaciones. Eh, Comienza justamente a ver la oportunidad de heredar el régimen, ¿no?
pero vía electoral, ¿sí? Y para ello, tanto la UDI como RN se basaban precisamente en los resultados del plebiscito de 1988, ¿no? La hoja de ruta decía que si el plebiscito decía no, y por tanto se generaba la transición, al siguiente año, muy rápidamente, se darían las bases para la redemocratización, generando elecciones tanto presidenciales como parlamentarias en las dos cámaras. Y por lo mismo, se empezaría justamente a reconstituir los distritos y las circunscripciones justamente electorales para generar precisamente la elección parlamentaria. Entonces, sobre esa base, ya en el año 1989, eh, la ya llamada derecha, ¿no? Es decir, la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, eh, levantan una encuesta. Sí, levantan una encuesta para sondear, ¿sí? ¿Qué posibilidades tenía un presidenciable, ¿sí? Un presidenciable del sector justamente de la derecha para ganar la elección presidencial de 1989? Y la apuesta en esa encuesta era la siguiente, ¿no? Que sacarían al menos el mismo porcentaje que había sacado Pinochet en el plebiscito. Sorpresa fue la de ellos cuando justamente no sacaron ni el 30% de la intención de voto. Cuando se encuentran con esa situación, descubren que no tienen ninguna posibilidad, ninguna, de ganar una presidencial con un sistema electoral tradicional, defendiendo justamente como cifra repartidora toda la lógica del principio de la mayoría simple. Entonces fue en ese contexto en el cual justamente se genera un cambio en el sistema electoral, ¿no? Y ese cambio tiene que ver con la creación del sistema electoral binominal. A ver. El binominal es toda una obra de ingeniería social, hay que decirlo, ¿no? A propósito de la pregunta de Thais sobre la tecnocracia, ¿no? Es decir, un conjunto de profesionales especialistas principalmente en diseño de sistema electoral, elaboraron, ¿no? Diseñaron este sistema electoral, ¿sí? Y que apuntaba derechamente a generar mayorías artificiales dentro de las reglas del juego. ¿Qué significaba eso en términos prácticos, no? Cada distrito pensaba en elegir la cámara baja, ¿no? Cada circunscripción pensaba para elegir la cámara alta, debería contar con ciertas reglas electorales para que uno pudiese justamente asumir un escaño en el Parlamento. Entonces, el sistema funcionaba de la siguiente manera. Cada distrito y cada circunscripción contaba justamente con 2 cupos de candidatura, ¿sí? Entonces, en ese contexto, ¿sí? ¿Quién era el primer candidato que podía ganar justamente dentro de un distrito y una circunscripción? El de la primera mayoría. Y hasta ahí, todo bien. ¿Sí? Hasta ahí todo bien, ¿no? Es decir, el que sacara la mayor cantidad de votos en un distrito o en una circunscripción dispondría justamente de su cargo en la Cámara Alta o en la Cámara Baja, ¿no? Por el contrario, el segundo cupo dentro del distrito o la circunscripción estaría muy ligada, pero muy ligada precisamente a el triunfador. ¿En qué sentido? En el sentido de que para que, por ejemplo, los miembros de un partido o los miembros de una alianza de partidos pudiesen ganar los 2 cupos en cada distrito y cada circunscripción, la primera mayoría, por ejemplo, de ese partido o de esa alianza de partidos, tendría que doblar, ¿sí? Tendría que doblar justamente en votos a la tercera mayoría para que, ojo, los 2 candidatos del partido o de la alianza de partidos en ese distrito o en esa circunscripción se quedaran precisamente con los 2 cupos, ¿no? De lo contrario, si no lograba doblar, insisto, la primera mayoría no lograba doblar, el segundo cupo lo ocupaba la tercera mayoría y no la segunda, como corresponde precisamente en un sistema de mayoría simple, ¿no? Entonces,
En eso consistía en la práctica el sistema electoral binominal, ¿no? Es decir, de construir una mayoría artificial para garantizar precisamente a los partidos de derecha un cupo en el Congreso, ¿sí? En un distrito, en una circunscripción, ¿no? Entonces, eso orillaba a lo siguiente, ¿no? Perfecto, si la primera mayoría tiene que generar una cantidad de votos suficientes para doblar a la tercera mayoría en una elección, perfecto. Esto, la única opción que tenemos, siguiendo el cálculo electoral, es generar una amplia política de alianzas, una amplia política de alianzas partidarias, ¿no? Entonces, no me basta con un partido, e incluso no me basta con dos partidos, necesito más. Y en ese contexto, por ejemplo, la derecha formó la Alianza por Chile, ¿sí? Justamente un conjunto de partidos liderados principalmente por la Unión Demócrata Independiente y, por otro lado, Renovación Nacional, y lo digo porque hubo partidos en ese tiempo que ya no existen, como el caso de la Unión de Centro Progresista, ¿no? La UCCC, o justamente estaba Alianza por la Patria también, que en ese tiempo, bueno, desapareció muy rápido. Y por otro lado, la democracia cristiana, que logró articular una gran alianza con el Partido Socialista y con el Partido Radical, pero que en ese contexto y por una cuestión instrumental, respondiéndole a la ingeniería electoral, ¿sí? Binominal, generaron un partido instrumental estratégico entre miembros del Partido Socialista y ex miembros de lo que había sido el MAPU. Me refiero al Partido por la Democracia, el PPD. Entonces, es en ese contexto que uno observa la concertación de partidos por la democracia conformadas por la democracia cristiana, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, ¿sí? Que ya a esa altura era el Partido Radical Socialdemócrata, ¿no? Entonces, con esa tremenda, perdón, me estaba olvidando, y la izquierda cristiana, ¿no? Entonces, con todo ese gigantesco conglomerado de partidos, justamente, la concertación de partidos por la democracia va a la elección de 1989, ¿no? Mientras la Alianza por Chile había levantado la candidatura del antiguo ministro de Hacienda, Hernán Vigi, ¿sí? En calidad de presidente de la República, la concertación de partidos políticos por la democracia había levantado la candidatura de Patricio Aylwin, ¿no? Un histórico líder del Partido Demócrata Cristiano, y en 1989 la concertación gana. Patricio Aylwin gana la elección y con eso justamente la derecha por una parte observa que el diagnóstico era acertado, ¿no? Que no tenía posibilidad de ganar, pero sí justamente y nuevamente en el plano justamente electoral ligado al Congreso, se genera una situación bastante más equilibrada entre las dos grandes alianzas para conformar el Congreso Nacional, ¿no? Y en este contexto, ¿qué pasó con el Partido Comunista? Bueno, el Partido Comunista queda al margen justamente del proceso y específicamente queda al margen de la política de bloques, ¿no? De toda esta política de bloques justamente electorales, de tal manera que con eso, como se podría decir, quedó en la periferia, ya no digamos del sistema electoral, ¿no? Quedó en la periferia del sistema de partidos, ¿no? Y claro, durante todos los años 90, 2000 y hasta no hace mucho, el Partido Comunista era un partido sumamente periférico dentro del sistema. Él recupera una posición recién en el gobierno, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando se reinventan de concertación a nueva mayoría. Sí, a nueva mayoría, ¿no? Entonces, pero recién ahí, antes de el Partido Comunista se tuvo que contentar con ciertos miembros del Consejo Municipal a partir del año 92 en adelante, algunas alcaldías, pero el Congreso, ni hablar la presidencia, vetados por el sistema electoral y vetados precisamente por la política de bloques, ¿no? Entonces, con esto, fíjense, ¿no? Entre 1988 1989 y ya en 1990, cuando asume el primer presidente, ¿sí? Del proceso ya de redemocratización o de la nueva democracia, observamos cómo se configura esta política de bloques y esta política de bloques, ¿no? Entre la derecha y la llamada centroizquierda se va a mantener durante todos estos 30 años, ¿sí? E incluso, ¿no? La centroizquierda va a ampliar
justamente su margen de alianza con la nueva mayoría bajo el gobierno justamente el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ¿no? Entonces, esa fue la dinámica política de Chile precisamente entre 1990, probablemente tal, hasta hace poquito, hasta hace unos 3 años atrás, ¿no? Nada, si ustedes, esto fue ayer, se dan cuenta. Pero en ese contexto, sí, en ese contexto político, Chile no fue lo único que pasó transición, ¿sí? El sistema internacional también transitó, y curiosamente en el mismo periodo. Entre 1988 y 1991, ¿sí? El mundo transitó de un sistema internacional bipolar, ¿sí? La famosa Guerra Fría, a esto que fue definido en los 90 como la Pax Americana, ¿no? El orden internacional centrado en la figura de Estados Unidos, ya que la Unión Soviética se había desplomado políticamente y con base a ello había quedado fuera de la competencia político-militar por el poder mundial, ¿no? Entonces, sobre esa base, con esa Pax Americana, como se le llamó en su momento, se genera lo que numerosos autores, tanto de economía como de ciencia política y sociología, han definido como la globalización. ¿Sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que la globalización, ¿sí? La globalización se da dentro de un contexto sistémico, ¿no? De un contexto de orden internacional, ¿no? Es decir, se acabó la Guerra Fría, se acabó el orden bipolar, ahora existe una Pax Americana, y esa Pax Americana prescribe todo un proceso, vamos, de mundialización del capital. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa de que hay una defensa política explícita en el globo por la apertura de los mercados, ¿sí? Por la apertura de los mercados, y para ello, y eso es tempranísimo, ¿no? Se da entre 1991 y 1994, comienza a desarrollarse todo lo que fue conocida como la política de bloques económicos en el mundo. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Es decir, una de las primeras cosas a tomar en cuenta, y esto ya lo habíamos visto en la segunda unidad, es que esta globalización o esta mundialización del capital tenía antecedentes con la tercera revolución industrial que se gatilla en 1973, ¿no? Y claro, esta mundialización del capital comenzó a darse justamente a partir de ese año en adelante, ¿no? Y en los años 90, precisamente ya con el fin de la Guerra Fría, se empieza a generar toda una discusión sobre el papel que debían cumplir los mercados regionales justamente para la configuración de las políticas de bloques, ¿no? Para que se hagan una idea, tempranamente en los años 90, con el fin de la Guerra Fría, reemerge Europa y reemerge justamente como un mega actor continental que planteaba políticas que venían desde los años 60, 70, ¿no? Con la llamada Comunidad Económica Europea, pero que ya en los años 90 era conocida como la Unión Europea, ¿no? Posteriormente le llamaríamos la Eurozona, ¿sí? Y que conformaría toda la Europa occidental, un gran bloque económico en el cual en ese tiempo ya se estaba discutiendo el papel de la moneda única, de la integración de las economías nacionales dentro de Europa en un solo bloque económico y con ello convertirse en una potencia, ¿sí? En una potencia, quizás no mundial, ¿no? Pero sí una gran potencia regional, ¿sí? Ya que justamente la eurozona constituiría justamente un espacio que cumpliría un papel en el nuevo orden internacional, ¿no? Entonces, tempranamente también lo hace Estados Unidos con la América del Norte, ¿no? Cuando justamente se firma en el año 1990, a ver, en el año... Sí, en el año 94 fue. En 1994 justamente se firma el NAFTA, ¿no? El famoso Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Entre Estados Unidos, que es justamente el que encabeza el proceso, Canadá, por otro lado, y México justamente más al sur, ¿no? Entonces, ese sería el NAFTA, probablemente tal, con el cual justamente comienza todo un proceso político en México con el levantamiento zapatista justamente como reacción al NAFTA mismo, ¿no? Y bueno, ya que la eurozona era una realidad en los años 90, el NAFTA a partir del año 94 también,
En la cuenca del Pacífico se genera justamente la Alianza de Países del Pacífico, el APEC, que eran todos los que fueron llamados dentro de la prensa nacional en Chile como los tigres asiáticos, ¿no? Ligados a la figura de Japón, a Surcorea, pero también a Singapur y a la emergente China. Entonces, sobre toda esa base, se crea justamente el APEC, ¿no? Esta verdadera alianza o bloque económico de los países asiáticos ribereños, ¿no? O derechamente situados en la cuenca del Pacífico, de tal manera de que se empieza a consolidar todo este proceso de bloques económicos a nivel mundial. Adivinen, en América del Sur pasó otro tanto, ¿sí? Brasil, viendo cómo se estaba dando la situación de la política de bloques, decide hacer algo muy similar a lo que hace Estados Unidos, ¿no? Es decir, generar por propia iniciativa un bloque justamente económico, ¿no? Un bloque económico sudamericano, y con esto convence a una débil Argentina, ¿no? Una Argentina que había quedado muy debilitada con la guerra de Malvinas y toda la crisis política que implicó el llamado proceso, ¿no? Es decir, el régimen autoritario en ese país, de integrarse a esta iniciativa, ¿no? Y al momento en que logra convencer al gobierno de Argentina, que ese tiempo estaba liderado por Carlos Saúl Menem, un declarado peronista neoliberal, como algunos le llamaron, con la alianza brasileño-argentina, terminan justamente amarrando a Uruguay y a Paraguay en esta política brasileña. Y así nacía el Mercado Común del Sur, que normalmente la conocemos como la sigla, ¿no? El Mercosur, que estaba pensado desde Brasilia, probablemente tal, para disponer de un mercado sudamericano para su industria automotriz, ¿sí? Para su industria automotriz, ¿no? Entonces, con este Mercosur, Brasil garantizaba un mercado justamente superior al de su propio país, que ya es gigante, para justamente conformar un mercado mayor para su industria automotriz, ¿no? Entonces, se generaba toda esta política de bloques, ¿sí? Se generaba toda esta política de bloques. Y si eso no fuese todo, con esta política de bloques, con toda esta política de bloques, se genera toda una nueva división social del trabajo mundial entre productores, ¿no? De ciencia y tecnología, ligados justamente a las regiones metropolitanas, con los productores de materia prima. Materia prima, ¿no? De tal manera de que esto era nuevo de puro viejo, ¿no? Esta era una antigua historia que ya tenía 500 años propiamente tal de secuencia, ¿no? Entonces, con esta política de bloques se genera esta nueva edición internacional del trabajo entre productores de ciencia y tecnología versus productores de materia prima, ¿no? Entonces, esta es la base política y material de la globalización, ¿no? ¿Sí? Y en ese contexto, en los años 90, Chile se reinserta al mundo, ¿no? Como país redemocratizado, ¿no? Como país nuevamente con un régimen político democrático, ¿no? A este proceso globalizador, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, esto ya no tiene que ver, en mi caso, justamente con leer historia, esto yo lo viví y estaba muy consciente. Recuerdo muy bien cómo se generó ese proceso de reinserción, ¿no? Bajo el gobierno de Patricio Aylwin, la reinserción fue política, ¿sí? Es decir, se genera la redemocratización y Patricio Aylwin comienza a viajar por el mundo para justamente promocionar a Chile, justamente como hemos vuelto a la democracia. Hemos vuelto a ser un país democrático, ¿no? Hemos abandonado la dictadura militar, ahora somos un país con reglas, un Estado de Derecho. Somos un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, en ese contexto, justamente, Chile se reinserta justamente al proceso globalizador. Sin embargo, tempranamente, ya a finales del gobierno de Patricio Aylwin, se empieza a constatar de que no va a bastar con una reinserción política, ¿no? Es importante que se sepa que Chile ahora es un país democrático, es importante justamente reconstruir las relaciones bilaterales, trilaterales, multilaterales justamente con el mundo, ¿no? Es importante eso, ¿no? Pero sin embargo, todo el mundo se está organizando en bloques económicos. Todo el mundo se está organizando en bloques económicos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer algo propio.
Y claro, hemos visto que hemos llegado a tarde a todo, ¿no? Todos ya se están justamente articulando precisamente en estos bloques económicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es justamente la estrategia que se sigue? Y esto comienza después de la elección del año, sí, 1994, ¿no? El gobierno justamente de Patricio Aylwin fue un gobierno corto por un tema de consenso, ¿no? Que sería un gobierno transicional para dar paso a un gobierno mayor, ¿no? Y que fue precisamente el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ¿sí? Nuevamente un gobierno de la concertación, y la decisión fue la siguiente, ¿no? Tenemos que integrarnos al proceso globalizador con todos los tratados de libre comercio habidos y por haber. Entonces, se supone, y está muy ligado precisamente al humor político de época, que el gobierno de Frei Ruiz-Tagle se caracterizó por ser quizás el gobierno en el cual el presidente de Chile fue el que más viajó por el mundo. ¿Sí? Bueno, el presidente está en Chile o no está en Chile, ¿no? Es decir, pasaba viajando por el mundo. Y su idea era la siguiente, ¿no? Firmar tratados de libre comercio habidos y por haber en donde se pudiera. Entonces se firma tempranamente un tratado de libre comercio con el APEC, con la cuenca del Pacífico, recordemos la historia, sobre todo con China, ¿no? Entonces la cuenca del Pacífico era importante. Se firma después una serie de tratados complementarios con otros bloques, como ocurre con el Mercosur, y así justamente el famoso tratado con América del Norte. En el fondo, si no es un tratado de libre comercio, se firma un tratado complementario. Chile firma justamente tratados con todo el mundo, con todo el mundo. Y así se entiende este último descriptor, ¿no? En el sentido de que se genera un vínculo económico tricontinental a través de estos tratados de libre comercio entre Chile con América del Norte, Chile con la cuenca del Pacífico, por tanto con Asia, Chile justamente con la eurozona, y insisto, ¿no? Con quien se pudiera, se firmaba un tratado. Con que se pudiera, se firmaba un tratado, ¿no? Y claro, esto, e inmediatamente le doy la palabra a Diego, esto genera un efecto no esperado, ¿no? ¿Cuál era el efecto no esperado, no? Bueno, por una parte, si la economía chilena se estaba globalizando desde el año 75, ya con este proceso se consolida. Sí, se consolida, ¿no? Y con ello, volviendo a esta división internacional del trabajo, ¿no? En torno a productores de ciencia y tecnología versus productores de materia prima, Chile comienza a vivir toda una gigantesca inyección, porque esa es la palabra, una gigantesca inyección de productos de alta tecnología que vienen de los países metropolitanos, ¿no? Entonces llegan productos justamente ligados a la informática de Estados Unidos, del Asia-Pacífico, ¿sí? Muy, muy en menor medida de Europa. ¿M? Y con eso, Chile comienza a vivir un nuevo proceso de urbanización de la vida ligada a la alta tecnología informática, ¿sí? Es en los años 90 que se empieza a hablar de que existe algo llamado Internet. No se sabía, ¿sí? Lo más que existía en Chile era la intranet, ¿no? Entonces, en los años 90 que comienza precisamente a socializarse la Internet. Pero antes de, comienza a generalizarse algo que históricamente había sido un lujo en Chile, la telefonía, ¿sí? La telefonía fija, si ustedes recuerdan, hasta bien entrado los años 80, era un lujo dentro de Chile, ¿no? Pero sin embargo, en los años 90 se empieza a expandir, por no decir a democratizar, el uso de telefonía fija en Chile. Mientras tanto, paralelamente, comenzaba a surgir otro tipo de telefonía que era desconocida en Chile, la telefonía móvil. Comenzaban a aparecer los primeros celulares, que eran el tamaño de unos verdaderos ladrillos, los cuales justamente eran un verdadero lujo, porque realmente el que pagaba el servicio, pagaba justamente el que recibía la llamada, no el que llamaba. Entonces, sobre esa base, no cualquiera tenía un celular y por lo mismo era un símbolo de estatus del empresariado y de los altos ejecutivos de empresa. ¿Sí? El resto de la población no tenía ese tipo de aparato. Pero sin embargo, la telefonía fija se empieza a democratizar.
Entonces, en todo ese contexto se empiezan a sentar las bases de todo el servicio tecnológico ligado a la informática, una de las grandes dimensiones de la tercera revolución industrial, que explica nuestro presente. Es más, en ese periodo se instala la fibra óptica en Chile. No se conocía, ¿no? Entonces, en los años 90 se empieza justamente a instalar fibra óptica y se empiezan a generar todas las bases para la informatización del país con estas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, las famosas TIC, ¿no? Entonces, todo eso se empieza a asentar en los años 90 y se empieza a consolidar a partir del año 2000 en adelante, ¿no? Sobre todo con el proyecto del gobierno de Ricardo Lagos que planteó informatizar a todo el país, específicamente al sistema escolar con todo lo que eso implicó. ¿Mm? Pero bueno, volvamos aquí al, tengo aquí una inquietud, tengo aquí, tengo más de una. Tengo aquí a Nicolás y tengo a Diego. No sé quién fue primero. Ok, entonces partamos con Nicolás y después seguimos con Diego, ¿no? A ver, siempre que hablaba con un adulto sobre la imagen de Freddy Ruiz Tagle, me comentaba que pasaba más viajando que en el país. Sí, Nicolás, había todo un detalle en torno a que yo me acuerdo que en todo el humor político de época, Nicolás, en todo el humor político de época, de repente salían cosas tales como, oh, el presidente estuvo acá. O sea, sí, o el presidente estuvo acá en Chile, ¿no? ¿En serio? O sea, ¿por qué? Bueno, porque pasaba viajando, ¿no? Es decir, pasaba más en un avión y en otro país que en Chile, ¿no? Pero claro, sí, acabo de ver su comentario, Nicolás, ¿no? En ese contexto, ¿por qué? Porque el gobierno de Frei Ruiz Tagle fue el gobierno que se dedicó a insertar económicamente el país en el lugar que se pudo entrar. Entonces, se iba a la había que ingresar a la eurozona, se iba a la eurozona, ¿no? Si había que justamente establecer nexos con el APEC, se viajaba a Asia, ¿no? Lo mismo con el NAFTA, ¿no? De tal manera de que, claro, este hombre pasaba viajando, ¿no? Entonces, a diferencia de Elwin, que viajó bastante menos, pero que sus viajes eran de estrictamente políticos, ¿no? De política partidaria, política democrática, política de proyección de imagen, ¿no? La política de Frey, ¿no? Fue una política de bloque económico. Y de hecho es bajo el gobierno de Frei Ruiz Tagle que se empieza a discutir en relaciones internacionales, ¿no? Y en ciencia política, toda esta idea de la política justamente exterior como una diplomacia económica, ¿no? O sea, esto comienza con Frei Ruiz Tagle, ¿no? Entonces, de esa manera, eso de la diplomacia económica fue tan importante que en un momento determinado empezó a generar la idea de que la diplomacia y la política exterior era lo mismo que la diplomacia económica. Algo que posteriormente al gobierno de Frei le iba a salir muy caro a Chile con toda la crisis política que se estaba empezando a dar dentro de Sudamérica y que le iba a pasar la cuenta al gobierno chileno, ¿no? En el sentido de que se le empezó a tratar de arrogante, por una parte, pero también de miope, ¿no? En el sentido de no saber ver de que la política tiene sus propias reglas y que uno no puede instalar precisamente una diplomacia económica en contextos de poder, en contextos de poder, ¿no? Entonces sería una gran lección que se empezaría a vivir a partir del gobierno de Ricardo Lagos en adelante. ¿Mm? Pero eso, Nicolás, no, el presidente pasaba más afuera que adentro. Y fue en ese contexto que le estoy mencionando, ¿no? Ahora, bueno, sigue Diego y después viene Thais. ¿Mm? Profe, a propósito de que, bueno, le pasaba más fuera del país que aquí, en una escala como de la sociedad, ¿cómo se apreciaba esto? Así, la gente, ¿qué pensaba de que el presidente al final no estuviera tanto en el país y todo este nuevo cambio que se vivía? Bueno, si por ejemplo esto lo hubiese hecho algún presidente de Chile en estos momentos, le habría ido mal. Sí, porque es un país muy diferente al actual, ¿no? Pero en los años 90 se daban dos cosas que estaban combinadas, ¿no? Por una parte, como ustedes recordarán,
desde los años 60 que se había estado instalando un discurso experto en torno justamente a materias que, precisamente por un tema de expertise, eran entendidas como técnicas, ¿no? Es decir, temáticas que una persona lega, ¿no? Una persona que no tuviese expertise en ella no se sentiría calificada para opinar. Entonces, bueno, si en este periodo estos viajes de inserción o reinserción económica con el mundo son importantes, bueno, bien, los expertos lo dicen, así es, ¿sí? Es decir, los medios de comunicación dominantes en aquella época, que todos tenían corte de tipo empresarial, ¿no? O sea, estoy pensando en Mercurio, estoy pensando en La Tercera, e incluso justamente otras publicaciones de Copesa, como el caso de La Cuarta, todos tenían un discurso proempresarial, y sobre esa base todos ellos planteaban, justamente a propósito de esta historia que venía de los años 60, de que, bueno, los expertos dicen que, y claro, en ese contexto, Diego, para que se haga una idea, sobre todo a partir del gobierno de Frei Ruiz Tagle, los ministros de Hacienda, sí, los ministros de Hacienda tienen un peso político mayor que el Congreso, sí, que el Congreso mismo, ¿no? Es decir, ya el Congreso en los primeros años del gobierno de Frei Ruiz Tagle decían, la política se está ejecutivizando, haciendo alusión de que independientemente de lo que ocurre en el Congreso, en cualquiera de las dos cámaras, el papel del gobierno y específicamente del ministro de Hacienda es fundamental en la política chilena, ¿no? Es decir, entonces, la figura del presidente, por otro lado, el gabinete, y específicamente, más que el ministro del Interior, el ministro de Hacienda, cumplían un papel fundamental. Esto es muy evidente desde el ministerio del ministro Aninat, probablemente tal, ¿no? Que sentó las bases precisamente de el papel del discurso experto en ese tema. Entonces, la población, a pesar que se reía de la situación, no iba más allá de eso, entre otras cosas por este discurso experto. Pero había otro factor más muy importante y que tuvo que ver mucho justamente con los primeros años del gobierno de Patricio Elwin Azócar, ¿no? Me refiero justamente al peligro, al riesgo de un nuevo golpe militar, ¿sí? Eso hasta el año 1998 existió en Chile, ¿sí? Existió como temor. Y por una razón muy simple, ¿no? Bajo el gobierno de Patricio Elwin Azócar se generó todo un proceso en el cual, bueno, había que generar una comisión justamente de verdad y nuevo trato, de saber qué había ocurrido con un segmento de la población que había desaparecido, ¿no? Toda la historia justamente de los desaparecidos políticos en el régimen de Pinochet, y comienza justamente los famosos desentierros en Pisagua, por ejemplo. Y todo ello, en ese contexto, comienzan las primeras demandas jurídicas a la familia Pinochet por situaciones de fraude. Entonces, primero con los llamados Pinocheques, ¿no? Que fue todo un escándalo de parte del hijo mayor de Augusto Pinochet, en el cual justamente Augusto Pinochet amenazó, ¿no? Que si el juicio continuaba se acababa el Estado de Derecho, ¿sí? Entonces, hay tres hitos, ¿no? Que son justamente el cuartelazo del año 90, el segundo hito que fue los ejercicios de enlace, que si es que no me equivoco fue en el año 93, y estuvo el boinazo, que si es que no me equivoco fue en el año 94, ¿no? Entonces, la amenaza de que se ponía fin al Estado de Derecho existió, ¿sí? Existió. E insisto, existió hasta el año 98 cuando Pinochet lo detiene en Londres. Entonces, en ese contexto existía también el temor a una involución política, ¿no? El temor a perder lo ganado, de tal manera que, y esa es mi hipótesis, Diego, ¿no? Esa es mi hipótesis, ¿no? La población adulta, ¿no? La población que podía elegir, le entregó un cheque en blanco a la concertación, ¿sí? Porque prometía gobernabilidad, por una parte, y prometía democracia, por el otro. ¿Sí? Entonces, lo que hacía Frei Ruiz Tagle, él sabrá. O sea, fuera de la risa, fuera de las clásicas tallas que surgían, no pasaba de ahí, digo. Sí, no pasaba de ahí, se da cuenta. Pero el temor estaba. Y eso explica por qué la concertación gobernó tantos años, ¿sí?
tiene un primer gobierno de transición, el de Patricio Aylwin Azócar, ¿no? Un segundo gobierno ya de mayor durabilidad, ¿no? Con Eduardo Frei Ruiz Tagle. Posteriormente, un gobierno con Ricardo Lagos Escobar. Posteriormente, un gobierno con Michelle Bachelet. Y recién, después de Bachelet 1, como se dice, un gobierno de derecha logra generarse en el contexto de la nueva democracia, ¿no? Y fíjese, después de eso vendrá un nuevo gobierno concertacionista con la nueva mayoría, el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ¿no? Es decir, hay un cheque en blanco emitido por esa ciudadanía consciente de la elección, consciente que había que votar y consciente precisamente del peligro, ¿no? Del peligro del autoritarismo, del peligro del militarismo, del peligro de un nuevo golpe, ¿no? Entonces, esos dos factores, ¿no? El discurso experto por una parte y el temor, y con ello el cheque en blanco, explica muchísimo, Diego, de por qué justamente a Frei Ruiz Tagle no se le dijo nada. ¿Se da cuenta? No se le dijo absolutamente nada. Y claro, el empresariado, por otra parte, y la derecha, por otro lado, no podía decir que no, porque la política de bloques económicos favorecía a los intereses de tipo empresarial, dijo. ¿Mm? No sé si le respondo la inquietud antes de comentar lo que dice Thais acá. ¿Mm? Sí, súper claro, profe. Gracias. No, de que, y a ver, ¿qué me comenta Thais? Es parecido a que Kundo comentó. Cuando comenté acerca del comandante Toribio Merino, todos decían que pasaba algo borracho, ¿no? Bueno, aquí hay un tema, podríamos entrar, Thais, al terreno de la chismografía. ¿M? Se supone que el almirante Merino tuvo una cirugía en la garganta, que lo dejó hablando así, sí, que lo dejó hablando así. Pero Merino era marino también, sí, y tanto los marinos como en general los militares tienen fama de ser, como se dice coloquialmente, buenos para la pipa. Entonces, sobre esa base se construyó toda esta imagen de el almirante borracho, ¿no? Del almirante justamente, bueno, justamente para el fuerte, bueno, para todos los etílicos, para todos los espirituosos, es decir, pero se supone, insisto, entramos ya al terreno de la chismografía, de que previo al golpe, ¿no? Por una afección que tuvo en la garganta, él sufrió una cirugía que lo dejó hablando así, no sé, como que estuviese siempre alcohólico, siempre borracho. Yo no dudo que él bebía como todo mundo, ¿no? Pero de ahí a que fuese alcohólico, no lo sé. O sea, solamente sabemos justamente ese tema de la cirugía, que es como un tema objetivo, ¿no? Pero todo el humor chileno en los años 90 lo trataba justamente de tachar justamente como un sujeto alcohólico, e incluso justamente tal como lo... ¿Quién fue? Palta Meléndez, me acuerdo yo, que lo retrató de esa manera en un episodio que se dio justamente con Bolivia, un conflicto en torno nuevamente a la salida al mar, y en el cual un almirante boliviano, ¿no? Sí, de la Armada del Titicaca, eh, había emitido una serie de comentarios bastante duros justamente con Chile, y Merino, saltándose a la presidencia, saltándose a todo, emitió un discurso diciendo algo así como que ¿qué opinan esos auquénidos metamorfoseados? O sea, eso fue lo que dijo, ¿no? O sea, en relación a Bolivia justamente, y el almirante boliviano le responde diciendo justamente de que el ganado merino, ¿no? Que es un ganado justamente ligado a las llamas en el altiplano, no es de muy buena calidad y qué sé yo, y Merino le respondió: por mí pueden seguir navegando en el Titicaca, y así como generó una crisis diplomática incluso todo ese episodio, ¿no? Entonces, pero eso, Thais, eso, ¿no? O sea, más allá de eso, si era alcohólico o no, yo no tengo evidencia de que haya sido alcohólico. Ahora, insisto, o sea, no conozco militar que no sea bueno justamente para beber. O sea, sobre todo beber fuerte. Entonces, eso, Thais. No sé si hay algo más que comentar. Bueno, son las 9:46. Podríamos, bueno, tomémonos un receso, ¿sí? Volvamos aquí a las 10,
un minuto. ¿Sí? Ya, o sea, siempre doy 15 minutos, ¿no? Entonces, volvemos aquí a las 10, un minuto justamente para que podamos seguir ya con la última etapa de la clase, ¿ya? Lo veo más ratito, ¿ya? 10, un minuto. Profe, ¿Sí? que yo le tenía una duda personal. eh, ¿Usted sabe lo que significa, va fuera de la clase sí por si acaso, otro sí en un documento? O sea, Es en una, una carta o algo así. es una expresión española antigua, ¿sí? Antigua, que significa sí, solo sí, Ya. ¿sí? Y tiene que ir acompañada como, por ejemplo, de documentos como fotocopias de la cédula de identidad, cosas así, ¿o no? A ver, depende mucho justamente del contexto documental, ¿no? Porque como el argumento, de hecho, es del castellano del siglo XVI, en que aparece mucho la palabra, ¿no? Y otro sí, justamente en torno a ello. Podríamos decir estrictamente que está ligado al sí, solo sí, por una parte en términos de expresión, pero el sentido del enunciado depende derechamente del contexto gramatical del documento. Si, por ejemplo, ¿en qué contexto me lo está diciendo usted? En un escrito, eh, estos escritos legales, ¿cómo se conoce? Y me sale que tengo que poner el otro sí, una cosa así. Y que tengo que poner documentos, fotocopia de cédula de identidad, no sé cuántas cosas más, pero no sé cómo ponerlo en el documento. ¿Usted está postulando a algo, Nicolás? No, estoy sacándome algo encima. ¿Ah? Estoy sacándome algo encima, una multa por eso. Sí. Ah. Me sale que tengo que sacar el otro, o sea, que tengo que poner el otro sí y subir una serie de documentos al archivo, pero no sé cómo, si hay A que ver, Nicolás, ponerlo así. hagamos una cosa porque es un tema muy personal, ¿no? Como es muy personal, yo le propongo Claro. lo siguiente, ¿no? Mándeme un correo con el detalle. Perfecto, Fernanda. Ahí está Diego grabando otra vez. Hagamos lo propio. Aunque ya se ha vuelto una simple formalidad. Está ahí, está con su matecito. Me imagino que, bueno, Fernanda me acaba de indicar que está aquí. Diego también cuando se puso a grabar. Está ahí ni hablar con su matecito. Me imagino que el resto también se encuentra. Bueno, entonces, con base a todo ya lo mencionado, pasamos a la última etapa, ¿no? Pasamos al último momento de la clase, la última dimensión de esta tercera y última unidad de aprendizaje titulada La Constitución de 1980. Y sobre esa base vamos a abordar este último hito. Sí, vimos dos, ¿no? Vimos por una parte el proceso de redemocratización y posteriormente vimos el proceso de globalización, ¿no? Y la inserción de Chile a esa globalización, ¿no? Entonces, ahora lo que nos falta es el último granito que tiene mucha incidencia en ustedes, ¿sí? A propósito de la carrera que eligieron y a propósito justamente de cuál va a ser su futuro profesional y laboral, ¿no? Me refiero a ese hito que ha sido conceptuado como el proceso de modernización del Estado en Chile. Y claro, considerando el primer y el segundo hito, con los dos primeros construimos el contexto, ¿no? El contexto histórico, ligado al terreno tecnológico, social, político, económico, en el cual observamos precisamente cómo se gestó este proceso conocido como modernización del Estado. Ya el día martes habíamos aportado algo de teoría, pero si ustedes leen el texto de Herrera que está en plataforma, aporta otros elementos a la discusión en torno al proceso mismo, ¿no? Entonces, vamos a compartir pantalla, ¿sí? Y con esto abordar los tópicos fundamentales de cómo fue este proceso de modernización del Estado en Chile. En nuestro caso, probablemente tal, ¿no? Entonces, aquí vamos a contemplar una serie de elementos de nuestro caso para poder reflexionar nuestro presente y nuestro posible futuro.
Esta es una asignatura de desarrollo político y administrativo de Chile. Y hemos visto tanto en la primera como en la segunda unidad de aprendizaje cómo este desarrollo comienza con el proceso emancipador, ¿no? Con la fragmentación o la desagregación de Chile del Imperio Español, y cómo con base a ello se desarrolla una política, una constitución y una administración estatal. Hemos observado su evolución en el siglo XIX con base a un modelo económico, el primario exportador. Vimos precisamente cómo esta evolución toma otro rumbo en el siglo XX con el modelo de sustitutivo de importaciones y un creciente proceso de burocratización estatal. Y vimos cómo esto entra en crisis en los años 60, 70, e incluso ya en la tercera unidad de aprendizaje habíamos visto el papel de la CONARA. En los años 80 habíamos visto el proceso de reforma del Estado y cómo este apuntó a una verdadera desconcentración de funciones, ¿no? Apuntando un nuevo vínculo Estado-sociedad en el cual esa desconcentración de funciones implicó, entre otras cosas, que el Estado aligeró peso, y aligeró peso al momento de desentenderse, si ustedes quieren, ¿no? De todo lo que tenía que ver con el proceso productivo, probablemente tal, pero también en lo que tenía que ver con los aspectos ligados a propiedad social, ¿no? Le hace lo que tenía que ver con salud, le hace lo que tiene que ver con educación, a propósito de la municipalización educativa, vivienda, pleno empleo, en fin, todo justamente ese tipo de aspectos, justamente el Estado, justamente desde la reforma estatal, desde la reforma del Estado con la CONARA en los años 80, comienza a redefinir la relación Estado-sociedad, ¿no? Entonces, en ese contexto llegamos al gobierno de Patricio Aylwin, ¿no? En ese contexto llegamos al gobierno de Aylwin, y claro, cuando Patricio Aylwin asume el gobierno de Chile, y con esto justamente se activa nuevamente la Cámara Alta y la Cámara Baja, el Congreso Nacional, eh, se genera justamente un proceso de diagnosis, ¿no? Del proceso político chileno y específicamente lo que tenía que ver con el Estado. Para que ustedes se hagan una idea, el gobierno de Patricio Aylwin y posteriormente el de Eduardo Frei tuvo un gigantesco apoyo de una entidad que había perdido peso político, pero también intelectual, primero con el golpe de Estado y el régimen autoritario, y quizás sobre todo, con el fin de la Guerra Fría y lo que implicaba el proceso de globalización, ¿no? Me refiero a CEPAL, me refiero justamente a la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, cuyo asiento se encuentra aquí en Santiago, específicamente en Vitacura, y en el cual todo el equipo de grandes intelectuales, investigadores, científicos sociales que emitían permanentemente informes sobre la condición socioeconómica de Chile y América Latina, también aportaba insumos intelectuales precisamente para apuntar a la idea misma que habían defendido desde los años 50, ¿no? Al concepto de desarrollo. Entonces, bien, en este contexto, justamente estoy hablando del año 1990, de manera temprana, un autor de CEPAL, ¿no? Osvaldo Zunkel, ¿sí? Chileno, publica un libro famoso que se llama El desarrollo desde dentro, ¿sí? El desarrollo desde dentro, ¿no? Es una abierta metáfora a una antigua tesis cepalina, ¿no? El desarrollo hacia adentro. Claro, Zunkel planteaba de que el desarrollo económico del país ahora ya no pasaba por el mercado interno, como había sido la famosa tesis de desarrollo hacia adentro, ¿no? Sino que ahora pasaba por una parte, el mercado externo, pero específicamente había distintos modos de integrarnos a ese mercado externo, ¿no? Entonces, la tesis del desarrollo desde dentro, formulada por Zunkel, apuntaba, perfecto, nos integramos al mercado exterior, nos integramos en la economía mundial, pero con una serie de variables, ¿no? Internas que nos permitan integrarnos, ¿no? De tal manera que, perfecto, es hacia afuera, sin duda, ¿no? Pero no lo vamos a hacer como se planteó bajo el modelo primario exportador o bajo el modelo
neoliberal pinochetista, ¿no? Lo vamos a hacer contemplando ciertas variables estratégicas del país para poder integrarnos, ¿no? Entonces, en ese planteamiento ya se esbozaba un papel ligado al Estado, y específicamente al aspecto duro del Estado, ¿no? El aparato público, ¿no? Es decir, el aparato administrativo del Estado, ¿no? ¿Qué papel debía cumplir en él? ¿Sí? Entonces, sobre esa base, ¿sí? Patricio Elwin reúne un grupo de especialistas, ¿no? Que todos chilenos, pero formados en el extranjero durante el periodo del exilio, fuese impuesto o autoimpuesto, de tal manera de que en ese grupo de especialistas que habían aprendido experiencias en la Europa Occidental, pero también en Estados Unidos, pudiesen compartir esas experiencias para precisamente afrontar esto que Zunkel llamaba el desarrollo desde dentro, ¿no? Es decir, cómo nos integramos económicamente al mundo, pero en una estrategia diferente al pasado primario exportador e incluso a este pasado reciente llamado modelo económico neoliberal, librecambista probablemente tal, fundado en las materias primas, ¿no? Entonces, sobre esa base, esa reunión. De la reunión se pasó un diagnóstico, ¿sí? Se pasó un diagnóstico. Y el diagnóstico estaba centrado en el aparato público. El diagnóstico era devastador, ¿no? Lo que se planteaba era que la reforma del Estado, ¿sí? Había devastado al aparato público, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que no se disponía de un personal medianamente competente para las nuevas exigencias económicas mundiales, y que, por el contrario, ¿no? El régimen pinochetista lo que había hecho era debilitar al Estado, ¿no? Específicamente al aparato público, sin generarle condiciones mínimas de desarrollo. Entonces era bastante devastador. Habían varios autores, del cual destacaba, entre otros, el famoso Mario Weisblut, que antes de dedicarse justamente a ser experto en educación, era un experto en modernización del Estado, ¿no? La mayor parte de la discusión teórica en torno a la modernización del Estado en Chile estuvo liderada por Weisblut. Y bueno, en ese diagnóstico se planteaba, bueno, el aparato público está devastado, tenemos que hacer algo con él, ¿sí? Porque definitivamente las lecciones que nos deja el pinochetismo es que este es el camino a no seguir, es lo que no hay que hacer, ¿no? De tal manera que comienza con esto a plantearse la idea de modernizar el Estado en Chile. ¿Mm? El problema era el siguiente. La palabra generaba ruido, ¿sí? Hablar de modernizar generó todo un conflicto inicial en el bloque partidario de gobierno. El motivo era el siguiente, y eso lo plantean varios de estos autores, incluyendo Weisblut, lo dice Karina Doña, por ejemplo, Sonia Fleury, justamente, que decían de que cuando comienza a discutirse la necesidad de modernizar el Estado, muchos políticos de partido entendieron que esa palabra pertenecía a otro sector. Dicho en otras palabras, la palabra suena neoliberal, la palabra suena de derecha, suena pinochetista, suena gremialista, ¿no? Y así una serie de otros epítetos, ¿no? Pero lo que plantea este equipo es, mire, modernizar es potenciar al Estado, ¿sí? No vamos a debilitarlo como lo hizo la dictadura, ¿sí? Lo que vamos a hacer es potenciarlo, pero para potenciarlo se requiere hacer una serie de cambios en el aparato público. ¿Ya? ¿En qué consiste ese cambio, no? Y el punto de partida fue esto que figura en el segundo descriptor, que era, necesitamos tecnificar el aparato. ¿Qué significa tecnificar? Significa profesionalizarlo. Necesitamos profesionales de alta calificación. Necesitamos que ahora ya no nos basta personas que en calidad de personal dispongan de estudios secundarios, como era la historia de Chile. Necesitamos profesionales universitarios que se integren al aparato público. Me van a perdonar, pero el profesional universitario tiene una mentalidad diferente. Entonces recuerden, ¿no? El discurso experto que se había estado instalando desde los años 60 en Chile, bueno,
Esto es nuevamente un discurso experto, pero ligado a cómo potenciamos el Estado, ¿no? Modernicémoslo. ¿Y qué es modernizar? Tecnificar. Tecnifiquemos el aparato. El aparato público está debilitado, potenciémoslo. Para potenciarlo necesitamos profesionales, profesionales universitarios, de tal manera que la cadena de mando dentro del aparato público esté ligada a profesionales, tanto de la administración pública, ¿no? Es decir, gente que egrese de carreras de administración pública, como también otros profesionales que puedan ser útiles al aparato, como ya lo han demostrado los profesionales del trabajo social. Entonces, la administración pública se tiene que potenciar justamente primero con esos dos tipos de profesionales y podemos seguir integrando psicólogos, podemos ir integrando justamente cientistas políticos, podemos ir integrando un abanico de profesionales, incluyendo justamente ingenieros comerciales, que van a ser sumamente útiles para potenciar este aparato. Ya. Todo esto ocurrió entre el año 1994 y 1998 bajo el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, ¿no? Es decir, mientras el presidente viajaba, ¿sí? Había quedado instalada la discusión que venía de los tiempos de Elwin en torno a que es muy necesario modernizar el aparato. Pero claro, a la oposición inicial que se generó dentro del bloque político, se sumó después una oposición dentro del aparato público, ¿no? El aparato público, que había quedado devastado con la dictadura, quedó con una profunda preocupación de cualquier cambio que pudiese perjudicarlos en torno justamente a su seguridad laboral. Entonces, eso generó suspicacia y por tanto cualquier cambio iba a generar conflicto, ¿no? Podía generar una huelga, podía generar una huelga pasiva, una huelga de brazos caídos, es decir, no iba a ser fácil modernizar el aparato público. Entonces, bien, sobre esta base, se seleccionó, ¿sí? Ya en ese tiempo se estaba discutiendo abiertamente el papel de la focalización, ¿no? Más que la universalización de ciertas políticas, ¿no? Entonces se estaba empezando a discutir la necesidad de focalizar la intervención dentro del aparato público. Y claro, se seleccionó un servicio que era muy importante para el Estado, el Servicio de Impuestos Internos, para poder focalizar la política. Vamos a partir modernizando desde ahí. Entonces, la idea era modernizar al Estado completo, incluyendo las Fuerzas Armadas y de Orden. Hay que modernizar. Perfecto. Partamos con el Servicio de Impuestos Internos. Ahí el papel lo cumplió justamente toda una figura que hasta el día de hoy es de leyenda en la historia de la modernización del Estado en Chile. Me refiero a Javier Echeverri. Javier Echeverri encabezó el proceso de modernización del Servicio de Impuestos Internos y el proceso comienza a partir del año 94, pero tal como lo dice Javier Echeverri en sus testimonios en torno al tema, ¿no? Nos tomó 12 años modernizar el Servicio de Impuestos Internos. Y claro, la tecnificación del aparato fue el punto de partida. Pero como veremos ya en el tercer descriptor, el segundo momento, sí, el segundo momento de la modernización, ya sobre todo bajo el gobierno de Ricardo Lagos, es no basta con tecnificar, ¿sí? Tenemos que informatizar el aparato, ¿no? Se tiene que digitalizar el servicio, de tal manera que, claro, justamente, para que ustedes se hagan una idea, aquí todo esto se estaba haciendo también en diálogo con las universidades, ¿no? En ese tiempo, en el Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, había un intelectual demócrata cristiano, Claudio Orrego, ¿no? El actual gobernador de la región metropolitana, que de hecho impartía la asignatura de modernización del Estado. Debo decir que yo fui su alumno. En ese, o sea, supe de primera mano, o sea, precisamente por un tema de lugar social, conocer cómo se estaba gestando el proceso de modernización en Chile. Y claro, Claudio Rego planteaba, es decir, perfecto, no es solamente el tema de tecnificar el aparato, ¿no? El servicio es clave. Siguiendo a Osborne, ¿no? El servicio es clave, ¿no? Se tiene que generar una relación circular, ¿no? Entre el gobierno, municipal, provincial, regional, nacional, con la ciudadanía, de tal manera que cada demanda que presente la ciudadanía tiene que tener una corriente de salida, ¿no? Un output, ¿no? Y ese output tiene que ver con la calidad de un servicio.
la calidad de un servicio. Entonces, no va a bastar con que tengamos profesionales universitarios en el aparato público. Necesitamos, ¿sí?, un tema tecnológico, un soporte tecnológico que permita, como diría justamente Claudio Rego en esa época, agilizar el trámite. Agilizar el trámite. El trámite es muy engorroso. Hay que agilizar el trámite. Y el trámite implica, entre otras cosas, generar una ventanilla inteligente, y por eso necesitamos profesionales universitarios, ¿no? Que implica una ventanilla inteligente, una ventanilla de multiuso. Hasta antes de ese momento, uno por cada función, una ventanilla, ¿no? No, necesitamos gente que en una ventanilla se puedan hacer muchas cosas a la vez, ¿sí? Entonces, por una parte, una ventanilla inteligente, ¿no? Una ventanilla con múltiples funciones. Y número dos, necesitamos un soporte, ¿no? Un soporte tecnológico que permita agilizar el trámite, ¿no? Si se agiliza el trámite, eso genera una política de alto impacto, que era un concepto que se empleaba mucho en aquella época, ¿no? Entonces, perfecto. Eso significa digitalizar el servicio. Entremos a la Internet. Entremos a Internet, ¿no? Internet que entre a todo el aparato público, ¿no? Entonces, no nos basta con la Internet, ¿no? Necesitamos Internet. Y claro, si ustedes se fijan, esto comienza en 1999-2003, es el periodo del gobierno de Ricardo Lagos Escobar, quien defendía en su política, entre otras cosas, informatizar Chile, ¿sí? Integrar hasta el último rincón del país a la tecnología digital, y eso tenía que ver también con la necesidad de que hasta el último plantel de educación pública, hasta el último, de educación básica en adelante, dispusiera justamente de servicio de Internet y computadores, ¿no? Computadores para que la población se integrara a la era digital, ¿no? Entonces, por un lado, computadores, y por otro lado, Internet. Sin Internet, los computadores no sirven para nada, ¿sí? Entonces, hay una concepción en torno a informatizar el país, y en este caso, digitalizar el servicio. Entonces, fíjense el periodo, 1999-2003, comienza a digitalizarse el servicio, ¿no? Entonces, con esto se crea ventanilla inteligente, tenemos ya los profesionales, ventanillas inteligentes, y ahora necesitamos digitalizar el servicio, ¿no? Entonces, es en este periodo en el cual servicio de impuestos internos pasa de ser un servicio cualquiera a un servicio de clase mundial, siguiendo las propias palabras de Javier Echeverry, ¿no? Es cierto, es muy cercana el comentario, muy cercana a la recomendación, ¿no? Pero claro, Echeverry planteaba que con esto permitió que el Estado chileno dispusiese de un poder de recaudación gigante, ¿no? De tal manera que muchos trabajadores a boleta, como se dice, trabajadores a honorario, tuviesen justamente la alta autonomía de, mediante la informatización, poder emitir su propia boleta y enviársela justamente a distintos clientes, empleadores, dependiendo justamente del caso del que emite la boleta de servicio. Y con eso, Servicio de Impuestos Internos dependía de una importante base de datos digital de la población económicamente activa, y sobre esa base comprenderán el papel que implica el tributo para la existencia del Estado. Con base a ello, ¿sí?, se disponía de una mayor recaudación, ¿sí?, de una recaudación más eficiente, y por tanto la condición tributaria del Estado mejoraba bastante, ¿no? Entonces, con todo esto, justamente la digitalización del servicio público, y claro, cuando el servicio de impuestos internos se consolida como un servicio modernizado, en el sentido de la tecnificación del aparato, ¿no?, y de la digitalización del servicio, incluyendo ventanilla inteligente y todo lo que ya mencionamos, con todo esto se utilizó, ¿no?, se instrumentó el Servicio de Impuestos Internos como modelo a seguir para el resto del Estado, ¿no? Es decir, así como lo logramos con el Servicio de Impuestos Internos, así hay que hacerlo con todos los servicios. Todos los servicios del Estado se tienen que tecnificar y se tienen que digitalizar, ¿sí? Entonces, con base a ello, dispondremos justamente de, bueno, una defensa abierta de lo que implicaba la modernización del Estado, ¿no? La modernización del Estado apunta al gobierno electrónico, apunta a generar un gobierno digital, ¿no? Incluso, es más, justamente, siguiendo todos los planteamientos de esa época, más lo que ustedes van a leer con Alfredo Reren, bueno, la tecnificación y la digitalización del aparato van a permitir, entre otras cosas, que el Estado de Chile disponga
de una política de transparencia que partió justamente con la figura de compras públicas, ¿no? Es decir, que cualquier persona que ingresara a la página del gobierno de Chile pudiese ver, oh, el Estado chileno está comprando tal o cual cosa, ¿sí? Transparencia, ¿no? El gobierno transparenta sus compras. Y sobre esa base, que era el mayor argumento en torno a la modernización del Estado, el gobierno de turno gana en legitimidad, ¿no? Gana en legitimidad, ¿en qué sentido? Mira, esto estamos haciendo para tal o cual cosa. Estamos trabajando para usted, ¿sí? Entonces, por favor, si tiene alguna necesidad, quiere saber algo de lo que nosotros estamos haciendo, ingrese a la página tal, ¿sí? Del Mineduc, del Servicio de Impuestos Internos, compras públicas y así, una serie de otras, para que ustedes vean lo que estamos haciendo por Chile y por tanto por ustedes, ¿no? Entonces, con base a ello, ¿sí? Toda la idea del gobierno electrónico, ¿no? A ver, si me permiten, ya en este periodo comienza a plantearse una fórmula en inglés, ¿no? El e-government, ¿sí? La figura del e-government, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con el gobierno electrónico, ¿no? Y que tenía una promesa, ¿no? Tenía una promesa a propósito de las nomenclaturas que nosotros observamos en torno a el concepto de modernización del Estado, ¿no? El e-government, ¿no? El gobierno electrónico ofrecía, entre otras cosas, legitimidad, ¿no? Ofrecía legitimidad para el gobierno de turno. Ofrecía justamente esta relación circular input-output probablemente tal entre gobierno y medio ambiente, como diría esto, ¿no? Gobierno justamente y ciudadanía, ¿no? Con base a esto ganaríamos en transparencia y con base a esto ganaríamos en eficiencia en la generación de productos de parte del Estado o de cada una de las dimensiones del gobierno hacia la ciudadanía, ¿no? Pero con esto se ganaría en algo que se llamaría gobernanza, ¿sí? O sea, la gobernanza implica gestión. La gobernanza exige justamente la generación de distintos niveles de gestión, desde la escala municipal hasta la escala nacional. Entonces, la gobernanza se, a ver, se establecería una distinción conceptual entre gobernabilidad y gobernanza, en el sentido que la gobernanza, por un lado, está centrada en la gestión, está ligada a la gestión, pero ojo, la gobernanza entregaría insumos justamente de mucha utilidad para la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque si entendemos la gobernabilidad como la capacidad de hallar obediencia, a propósito de la idea de dominación en Weber, ¿no? Hallar obediencia por parte de la autoridad en un espacio social determinado, bueno, esa obediencia pasa por la legitimidad. Pero ojo, la legitimidad va a pasar obviamente porque la ciudadanía nos califique bien, nos califique bien. Entonces, ojo con esto, para que nos califique bien, nuestra gobernanza, ¿no? Es decir, la gestión de los territorios es clave. Y para la gestión de los territorios necesitamos esta figura, una gerencia pública. De tal manera que no basta con la tecnificación del aparato, no basta con la digitalización del servicio. Necesitamos que los directivos públicos operen como gerentes, ¿sí? Tal como ocurre en la empresa privada. Para disponer de gerentes públicos no necesitamos solamente profesionales universitarios. El profesional que sea directivo público, bueno, ese profesional debe tener un posgrado, debe tener un magíster, maestría, máster, póngale el nombre que sea, pero tiene que tener un posgrado, ¿no? Entonces, aquí hay un tema de certificación, en el cual las universidades chilenas y extranjeras comienzan a participar, ¿no? La necesidad de nutrir, ¿sí? Para el Estado, de una serie de personal de alta calificación y que además pueda demostrarlo, ¿no? Pueda certificarlo. Diploma, chiquillos, ¿no? Diploma, ¿no? Es decir, de tal manera que, perfecto, ¿cómo yo sé que usted es la persona idónea para tal o cual cargo? Mire, aquí están mis diplomas, ¿no? Aquí están los papeles que certifican que yo sé lo que digo que sé. Entonces, la certificación se termina convirtiendo
en una verdadera industria, sobre todo en Chile, de tal manera que las universidades públicas y privadas se comienzan a convertir en verdaderas empresas certificadoras, ¿no? O sea, es la realidad. ¿M? De tal manera de que con ese certificado, como se dice coloquialmente, papelito habla, ¿quién es usted? Yo soy profesional tanto y dispongo de un MBA, un máster, una maestría, un magíster en tal o cual lugar. Ah, ya, ok, sí, yo creo que sí. Al menos, por lo menos califica para postular al concurso, ¿sí? Y ahí aparece otra cosa, ¿no? La figura del concurso público, ¿no? De tal manera de que se generan convocatorias públicas para concursar ciertos cargos, ¿no? Y de tal manera que, con base a la libertad de la competencia, justamente, la persona más idónea se pueda integrar justamente a cada uno de los cargos, ¿no? Debo decir de que, desgraciadamente, en la política comenzaron a operar otras lógicas, ¿no? Hasta el día de hoy, justamente, pero esto viene de esta época, se empieza a instalar esta idea y esta realidad de que los concursos públicos terminan siendo cocinados, de que están conversados y que incluso hay ciertos mecanismos para excluir a ciertas personas de los concursos, como cuando el concurso queda desierto, que es como el clásico, ¿pues qué pasó que quedó desierto? ¿No? No había nadie con el perfil, bueno, en fin, o sea, una cosa es la técnica, una cosa justamente es el procedimiento metodológico, otra cosa muy diferente es el poder, la política y ya lo que sabemos, ¿no? Pero bueno, esta idea de la gerencia pública es relevante, ¿no? Es decir, quien ejerza como directivo público debe tener justamente cierta formación y operar como gerente. Operar como gerente, tal como ocurre en la empresa privada, la empresa pública tiene que funcionar igual. ¿Sí? Entonces, eso implicaría generar una verdadera sumatoria entre gestión, por una parte, digitalización, ¿sí? Y transparencia como tópicos centrales del proceso modernizador. Y a propósito de un diálogo que tuve con Nicolás, si no me equivoco, la semana pasada, con todo el tema de la reforma del Estado, si la reforma del Estado proponía como concepto clave la desconcentración de funciones, la modernización del Estado proponía el concepto de descentralización administrativa. Es decir, descentralizar justamente los servicios públicos para ganar en eficiencia, para ganar en eficiencia, ¿no? Entonces, es en ese contexto que se entiende cómo los municipios, a partir del año 92 en adelante, empiezan a ganar autonomía. Posteriormente se crea la gobernación provincial, ¿no? No existía, ¿no? Se empiezan a crear los famosos edificios del gobierno provincial o el edificio de la gobernación. Comienzan a operar las intendencias, ¿no? Los gobiernos regionales, y cada vez, ya sobre todo desde el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, se empieza a discutir la necesidad de la descentralización administrativa del país para el beneficio de la ciudadanía, ¿no? Que es un beneficio territorial, es un beneficio que va desde lo local, pasando por lo local a lo regional y así lo nacional. Entonces, es en ese contexto que se empiezan a crear las bases de discusiones nuevas, ¿no? Como la creación justamente de los consejos regionales, los CORE, y hoy en día, lo que ya está instalado, los gobiernos regionales, ¿no? Ya no existen las intendencias y ya no existen las gobernaciones provinciales, ahora se está discutiendo sobre la necesidad de instalar los gobiernos regionales a propósito de la elección pasada, ¿no? Entonces, con todo esto, la descentralización administrativa apunta necesariamente a mejorar la administración mediante la gestión, mediante la tecnificación, mediante la digitalización del servicio y mediante la descentralización administrativa, ¿no? Entonces, lo que quedó pendiente, y claro, lo que quedó pendiente con el segundo gobierno de Bachelet y que después con el gobierno de Piñera afrontan en el tema del estallido, era el último descriptor que figura aquí, ¿no? La relación circular gobierno-ciudadanía, ¿sí? Y esto se debe a dos cosas, ¿no? Algo conversábamos en el bloque recién pasado, ¿no? Por una parte, el cheque en blanco que le entregó la ciudadanía a los gobiernos de la concertación por miedo a un posible golpe. Y número dos, ¿no? Todo lo que tenía que ver precisamente con la instalación del discurso experto de más larga data, en el sentido de que si lo dice el experto, es, ¿sí? Y claro, quedó esto pendiente, una relación más circular
por no decir un diálogo de saberes, ¿no? Entre la ciudadanía que sabe lo que necesita y el gobierno que tiene que responder a esa necesidad, bueno, eso quedó pendiente. Y es lo que está en discusión ahora. ¿Cómo generamos esta relación input-output que planteaba Osborne, ¿no? Desde los años 70 en adelante, con la reinvención del gobierno, para precisamente generar gobiernos legítimos, ¿no? Es decir, no solamente es un tema de gobernanza, ¿no? ¿Cómo generamos gobernabilidad desde la gobernanza? Sí, desde la gobernanza, ¿no? Haciendo más eficiente el servicio, ¿no? Y claro, con base a todo esto, perfecto, muy bien. Quedó pendiente eso. Y claro, aquí había un tema de historia cultural ligado a cómo en los años 60 se instaló un discurso experto que se mantuvo durante los últimos 30 años y que hoy en día, en estos momentos, está en cuestionamiento. Está en cuestionamiento en la ciudadanía, está en cuestionamiento a propósito del estallido, está en cuestionamiento precisamente por lo que algunos han llamado, no me gusta ocupar este concepto, ¿no? Una ciudadanía empoderada que está empezando a demandarle a la política, ¿sí? Desde sus propias necesidades, ¿no? O es decir, ahora el experto ya no está con la misma facilidad del pasado para decir, porque yo tengo el certificado, porque yo tengo la formación, sé, tú no sabes, ¿ya? Ya no está tan fácil hacer eso. Y es algo que están viviendo incluso mis propios colegas en distintas universidades del país a la hora de afrontar distintos tipos de demanda estudiantil. ¿Sí? Entonces, estamos viviendo un momento diferente que tiene que ver, entre otras cosas, con este aspecto pendiente que lo plantea la misma teoría de generar, ¿no? Esta relación circular, ¿sí? Entre autoridades públicas, por obviamente tal, y la ciudadanía que demanda distintos tipos de productos, ¿no? Es decir, por favor, no me contamine mi entorno, por favor, justamente esta actividad económica que no dañe mi actividad económica. Oiga, si va a construir un metro, va a construir una carretera, oiga, lo va a construir sobre mi predio, lo va a construir sobre mi barrio, sobre mis áreas verdes, ¿no? Es decir, aquí hay toda una situación en la cual está instalada la necesidad de que la gobernanza sea completa, que la gobernanza apunte derechamente a emitir, o perdón, elaborar productos en función de la demanda ciudadana. Con esto cierro. Las universidades, por ejemplo, hace un rato están debutando, ¿sí? Volvemos, ¿no? Está debutando todo lo que tiene que ver con una política conocida como vinculación con el medio. Y la vinculación con el medio tiene que ver justamente con una especie de política exterior que hace la universidad con su entorno social más inmediato, ¿no? Y claro, significa, entre otras cosas, de cómo yo, universidad, establezco un vínculo con mi entorno más cercano a propósito de la legitimidad, ¿ya? Si nosotros trabajamos con fondos públicos, y por tanto de todos los chilenos, tenemos que informar qué estamos haciendo con esto, ¿no? Entonces, sobre esta base, claro, por mucho tiempo, las universidades entendieron la vinculación con el medio como extensión, ¿no? Generar seminarios, congresos y abrirlos a la comunidad. Hoy en día no es suficiente. Si ustedes revisan en la internet todo lo que tiene que ver con un manual que sistematiza una serie de experiencias europeas, ¿no? Que se conoce como Manual de Valencia, ustedes se van a encontrar ahí con dos conceptos que son sumamente útiles para el tema de la gobernanza. Por una parte, co-creación. Y número dos, bidireccionalidad. La primera tiene que ver con lo siguiente. Se entiende por co-creación la necesidad de que, ya no digamos la universidad, las autoridades públicas generen productos en diálogo con la ciudadanía, en diálogo con el entorno social, y de ahí co-creación, ¿no? Es decir, la ciudadanía tiene ciertas necesidades, muy bien, la autoridad tiene que responder en torno a esas necesidades. La bidireccionalidad tiene que ver con el diálogo, ¿no? La interacción entre autoridad, ciudadanía, para la generación de estos productos. Y claro, tal como se está planteando ahora, todo indica que esta co-creación, ¿sí?, va a pasar por el diálogo de saberes, ¿no? Es decir, va a pasar por el diálogo del saber experto versus
el saber lego de la ciudadanía situada en una localidad o en un territorio a escala supralocal. Son cosas que están pendientes, que se tienen que discutir y que toda gobernanza tiene que tomar en cuenta. Pero bueno, ya nos hemos extendido demasiado, podríamos hablar mucho más, pero el tiempo se acabó. Con esto terminamos, si le ponemos fin justamente a la asignatura propiamente tal. No sé si hay inquietudes o lo dejamos hasta aquí. Gracias, Thais. Bueno, bien. La próxima semana operamos, gracias Diego, como siempre, ¿no? El día martes, yo les mando el enlace para cualquier persona que tenga dudas con respecto a la entrega del jueves, ¿sí? Y el jueves están liberados de clase para que se entren 100% en el trabajo final, ¿ya? Para mí ha sido un gusto hacerles clase, ¿ya? Si todo sale bien, nos vemos el día martes. Que les vaya muy bien.